Bien, vamos a continuar con el mensaje. Eh, el tema de hoy se titula Jesús sana y salva a un ciego de nacimiento. Sí, vamos a basarnos en el Evangelio de San Juan, pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Señor, háblanos por favor, que esta palabra, Señor, que has dejado, Señor, sea de mucha bendición. Señor, resplandezca esta palabra, este acontecimiento, Señor, en nuestro corazón y nos lleve, Señor, a buscarte, Señor, pues a tener esa confianza, Señor, a hacer, Señor, esos cambios que tú nos pides en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a darle lectura. Nos dice al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vemos que en la escritura nos habla de un milagro que Jesús hizo, ¿sí? Y la escritura nos dice que Jesús pasó junto a esta persona, ¿sí? Junto a esta persona que estaba incapacitada, ¿sí? Que estaba ciega, que de nacimiento pues nunca vio la luz del día, ¿sí? Nunca conoció a sus padres físicamente, nunca les vio el rostro, nunca vio a sus familiares, a la gente que los rodea, ¿sí? A la gente de la ciudad, ¿sí? Esta persona pues vivía pues en la oscuridad, ¿sí? Esta persona, hablando de que porque no veía, pues no conocía a nadie, en una persona que nació así. Y dice que Jesús pasó junto a él, pasó y, y también nos dice la escritura que los discípulos le hacen la pregunta a Jesús y le dice: maestro, ¿quién pecó? ¿Quién es el que cometió el pecado? ¿Fue él para que se encuentre así? ¿Fueron sus padres? Señor, ¿quién fue? Ellos querían saber. Sin embargo, Jesús nos dice que, que no había sido él, ni tampoco había sido los padres, ¿sí? Nos dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomios, nos dice que había consecuencias, sí, por la desobediencia. Y aquí le damos lectura y nos dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Aquí Dios habla a través de Moisés y le dice al pueblo: mira, va a suceder, va a acontecer,
Si tú no escuchas mi voz, si tú no escuchas mi palabra, mis mandamientos, mis leyes, ¿sí? Para procurar, para que los hagas, para que los cumplas, ¿sí? Dice que iba a venir esto, iba a venir una maldición, ¿sí? Las enseñanzas anteriores vimos que Dios nos decía al pueblo, decía que no quisieron oír su ley, no quisieron escucharle. Y hoy nuevamente volvemos a encontrar que Dios les habló y les dijo, si no oyeres la voz de Jehová, que estas eran las consecuencias de no obedecer a los mandamientos de Dios, que iban a venir maldiciones y les iban a alcanzar. Una de ellas, sí, en el libro de Deuteronomios 28 nos da muchos puntos, muchas características de las cosas que le iban a suceder. Nada más aquí he tomado algunas. Sí, si tú en casa puedes estudiarlo para que veas realmente lo que Dios les dijo, todo lo que les iba a pasar por no guardar los mandamientos. Y les dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tienda, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis. Si vemos aquí empiezan las enfermedades. Dice Jehová te herirá con tisis, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos que descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por otro, y por 7 caminos huirás delante de ellos. Vamos a pasar el pasaje que quiero mostrarles es el 22 al 28. ¿Sí es ese? Dice, y tus cadáveres servirán de comida, y toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Sí? Lo que estamos viendo, ¿sí? Una de las maldiciones que está escrito en la ley, ¿sí? Que era causa de la desobediencia, del pecado, y esto lo sabían los judíos, ¿sí? Y es por eso que los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres? ¿Pecó él? ¿Quién fue el que desobedeció a Dios? ¿Sí? Porque aquí ellos sabían que una de las causas de la desobediencia, pues era la ceguera, ¿sí? Pasamos al pasaje base. Y Jesús les dice, no es así. Les hace saber que ninguno de ellos había pecado, sino que aquí Jesús lo que nos hace saber que esto había sucedido, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten
en Él, ¿sí? Para que las obras de Dios se manifiesten. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos es que para darle testimonio, ¿sí? Para que Dios pudiera ser glorificado, para que la gente pudiera creer, ¿sí? En la obra de Dios, había escogido a esta persona para poder hacer un milagro, ¿sí? El pasaje de Juan, ¿sí? Nos dice Juan, se los muestro. Juan 6:28 nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Sí, vemos que lo que Jesús buscaba, lo que Dios busca, es a través de esa obra, es que la gente pudiera creer. Y aquí un grupo de personas se acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para creer, para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús les dice, y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que ha enviado. Estamos viendo por qué esa persona nació ciego. Jesús nos dice que para que sea manifestado, para que, para que a través de la sanación, de un milagro, a través de la obra de Dios, la gente pueda creer en la persona de Jesús. Dice, esta es la obra de Dios, que creas en el que ha enviado. ¿Y quién envió el Padre? Bueno, envió a Jesús. La gente de aquellos días había buscado a Jesús por todo lo que le había ofrecido, porque los había alimentado. La Escritura nos dice que Jesús había alimentado a más de 6,000 personas, ¿sí? Y estas personas buscaban a Jesús porque pues les había dado de comer. Y se acercan a Jesús y lo buscan, y cuando lo encuentran le dicen, Señor, ¿dónde has estado? Como diciéndole, Señor, mira, te hemos estado buscando. Pero Jesús les dice, mira, ustedes no me buscan por lo que les hablo, ustedes no me buscan porque les hablo de parte del Padre, de parte de Dios, sino que ustedes me buscan porque les doy de comer. O sea, Jesús los reprende. Y entonces ellos, a manera de justificarse, dicen, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo ponemos en práctica las obras de Dios? ¿Cómo comenzamos? Quizás muchos de nosotros podemos hacernos esta pregunta o pensar y decir, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a poner las obras de Dios? ¿Cómo pongo en práctica todo lo que Dios me ha hablado? ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Sí? De cierta manera estas personas le hacían ver a Jesús, ¿de dónde comenzamos? ¿Qué hacemos? Y Jesús les dice, creer en el que Él ha enviado. ¿Sí? ¿Dónde comenzamos? Tenemos que creer. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en su palabra. Otro pasaje que nos dice, Juan 20, 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Sí? Aquí nos dice y nos da más entendimiento por qué Jesús hizo muchos milagros, por qué Jesús sanó a muchas personas. Claro, Jesús tenía compasión, Jesús se compadecía, Jesús quería ayudarnos, pero también dice que la razón por la cual fueron escritas para nosotros, dice que fueron escritas de la misma manera, para que creamos, para que creáis que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida, ¿sí? Vida en su nombre, vida eterna, ¿sí? Pero muchos de nosotros, mucha gente hoy en día no ha creído a Jesús, ¿sí? Muchas personas no han ejercido esa verdadera confianza. Muchos lugares hay donde se predica la palabra, hay lugares donde se llena demasiado y profesan una fe, ¿sí? Y testifican de una confianza en Jesús, pero realmente no hay una verdadera salvación, realmente no hay esto, ¿sí? No tienen vida eterna, sus conciencias les reprende, sus conciencias les hace les dice que están mal delante de Dios. No tienen confianza en Dios, no tienen una verdadera confianza. Y es lo que estamos hablando acerca de la confianza, es lo que comenzamos como introducción, acerca de lo que Dios le agrada a la confianza. Vamos a continuar con el pasaje base y nos dice que lo que Jesús quería mostrar era una obra en él. ¿Sí? Dice, le volvieron a decir, nos dice el pasaje 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Sí? Aquí podemos ver, nos dice que Jesús hace lodo. ¿Sí? Jesús escupe en tierra. Jesús escupe en tierra y hace lodo. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte. Aquí podemos ver que Jesús, la manera que busca sanarlo es de esta manera de untarle lodo, ¿sí? En los ojos del ciego. En otras ocasiones Jesús, cuando ve unos ciegos, ¿sí? Da la palabra, lo sana de diferente manera, pero aquí Jesús lo hace de esta manera. Y muchas veces pudiéramos pensar, bueno, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús sana de esta manera? ¿Por qué le dice al ciego que no puede ver? ¿Por qué le unta lodo en sus ojos y lo manda al estanque de Siloé? Era un lugar que estaba ahí cerca. ¿Por qué lo hace? ¿Sí? Muchas veces Jesús lo hace para ver la obediencia, para ver si la persona en verdad cree, ¿sí? Y también para darnos ejemplo para nosotros, porque muchas veces nosotros queremos recibir algo de Dios sin esforzarnos. Aquí esta persona vemos que estaba ciego y Jesús le unta y le dice, ve al estanque y lávate. Quizás esta persona, imagínense esta persona, toda la vida, ¿qué edad tenía? No lo sabemos, pero sí sabemos que era una persona adulta. Era una persona, quizás podemos decirlo de 30 años, 40, no lo sabemos exactamente, pero una persona adulta que durante muchos años no veía la luz del día, no conocía a sus padres físicamente, sí, no les conocía el rostro. Y esta persona bien pudo haber mostrado incredulidad, bien pudo haber dicho, bueno, pues no te conozco, no sé quién eres. ¿Cómo sé que no me estás engañando? ¿Cómo sé que lo que me dices es verdad? Sí, bien esta persona pudo haber puesto pretextos y decir, bueno, mira, Jesús, ten compasión de mí, mira, me estás pidiendo, soy ciego, tú estás viendo. Bien me puedes, ¿por qué me mandas a lavarme a aquel lugar? No, esta persona no tuvo una actitud así. Esta persona vio y entendió algo. La oportunidad que he buscado durante mucho tiempo está aquí presente.
esa oportunidad que necesito. Se me ha acercado una persona y me ha mostrado su misericordia, su favor, y solamente me está pidiendo que vaya y me lave. Quizás él dijo, aunque me tarde, aunque se me haga difícil, no sabemos, la escritura no nos dice si alguien lo ayudó o lo llevó, pero lo que sí vemos, una confianza, una obediencia, ¿sí? Esta persona obedece, se levanta y va y se lava. Y nos dice la escritura que cuando él lo hace, recibe la vista, ¿sí? En el trayecto nos dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, ¿sí? Vemos la fe, la obediencia de esta persona. Esta persona pues refleja esa ceguera que él tenía, refleja esa condición, unas tinieblas en la cual él se encontraba, pero también en forma figurativa, también así es el pecado, ¿sí? Así también viene a ser la condición de una persona cuando no conoce a Dios, ¿sí? Así viene a ser la condición, la persona en forma figurativa no conoce a Jesús, físicamente no lo conoce, no conoce esa buena voluntad de Dios, si no conoce esa dirección, no lo está guiando, se encuentra también como este ciego, no puede ver, se pierde de las bendiciones, sí, que Dios da. Entonces, como le digo, es un ejemplo, una forma figurativa, y vamos a ver un pasaje en San Juan, primera de San Juan, nos dice y nos da un poco de esas tinieblas. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y te anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión en él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos dice el apóstol Juan que si nos dice primeramente que Jesús, que Dios es luz, ¿sí? Y dice que no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí? Si nosotros decimos es que, pues yo soy cristiano, si nosotros pensamos, creemos, es que yo soy cristiano, es que, pues llegamos a pensar de que el orar, el estar leyendo la Biblia, pero habiendo pecado en nuestras vidas, nos dice que andamos en tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Sí? Si nosotros andamos en pecado y pensamos y creemos, pues que eso es lo que la manera que aunque andemos en pecado y porque nosotros escuchamos la palabra o oramos o estudiamos la Biblia y pensamos que eso es suficiente y pensamos que eso agrada y creemos y nos llamamos aún cristianos, dice que estamos mintiendo, ¿sí? Que estamos equivocados, que no es así. Y esto, pues encontramos muchas veces a mucha gente que se dice ser cristiana. Yo también pasé por ahí hace muchos años cuando empecé pues aún no buscaba a Dios, realmente no lo buscaba, pero porque iba a una iglesia, porque se me regaló una Biblia. Yo me acerqué una vez, una ocasión, a una persona y le dije,
Yo también soy cristiano, ¿sí? ¿Pero por qué lo dije? Porque yo iba a una iglesia, porque a mí se me había regalado una Biblia, porque había hojeado la Biblia. Por el haber asistido yo me engañaba y pensaba que eso a mí me hacía cristiano, ¿sí? Eso me hacía un seguidor de Cristo. Y es lo que nos está diciendo la Escritura. Si nosotros creemos, llegamos a poner nuestra confianza en eso, dice que estamos mintiendo. Mentimos y no practicamos la verdad. Y también nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una evidencia que, que se muestra cuando nosotros nos acercamos a los hermanos, nos acercamos al que nos predica, al pastor, al que está encargado, cuando tenemos una confianza, cuando buscamos convivir, ¿sí? Nos dice que andamos en luz. En otro pasaje Jesús nos dice que las personas de aquellos días no querían venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nosotros andamos en pecado, no queremos acercarnos a un hermano, a alguien. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos mal, porque no, sabemos que no hemos obedecido a Dios, no estamos obedeciendo. Sin embargo, cuando estamos buscando a Dios seriamente y quizás no hemos cambiado toda nuestra vida, pero estamos siendo serios, realmente ya no queremos seguir de la misma manera, ¿sí? Buscamos esa comunión. Eso es lo que nos dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Y como le decía, quizás no hemos cambiado completamente, pero queremos. Y dice, la persona piensa, si me dice que eso que estoy haciendo es mal, no importa que me lo diga, es lo que yo quiero, que me señalen el pecado, que me digan lo que está mal, porque ya no quiero estar pecando contra Dios. Y lo contraste, pues es aquella persona, pues que no busca la comunión, porque no quiere, pues, que le señalen el pecado, no quiere sentirse mal. Bien, vamos a continuar. Nos dice a otro ejemplo, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así como el ciego que estaba en tinieblas, así también nosotros, si aborrecemos a nuestro hermano, si hay alguien a quien nosotros no amamos, si hay alguien en nuestra vida a quien nosotros no queremos verlo, ¿sí? Lo odiamos, hay un aborrecimiento por, por ciertas razones, quizás porque nos hizo mal o quizás porque nos cae mal, por lo que haya sido, si hay en nuestro corazón un aborrecimiento, nosotros nos encontramos de la misma manera que ese ciego que Jesús sanó, ¿sí? Dice que hay tinieblas en nuestro corazón y dice, y no sabe a dónde va, ¿sí? Nos está diciendo, no tiene la dirección de Dios. Dios no lo está guiando a esa persona. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y, y no es que Dios no le esté hablando, es que Dios sí le habla, pero esa persona no quiere dejar el pecado. No sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien, vemos que este ciego, como les decía, aprovechó la oportunidad. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces Jesús no se ha acercado a su vida? ¿Cuántas veces Jesús no ha venido y se ha acercado y le ha hablado al oído y le ha puesto una palabra? ¿Cuántas veces? Yo creo que usted no puede decir que Jesús no ha venido a su vida, físicamente no lo ha visto, pero ha sido el Espíritu Santo, ¿sí? Que ha venido Dios, se ha acercado, ha venido
a su silla, ha venido a su vida y le ha mostrado, le ha dado una palabra. Así como Jesús se acercó a este ciego y le dijo, ve, ve y lávate en el Siloé. ¿Sí? Así también yo creo que Dios ha venido y esta oportunidad que recibió esta persona fue única. Sí, no nos dice la escritura que varias veces vino, sino que esta persona se presentó la oportunidad y la aprovechó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta persona estaba necesitada. Realmente quería ver. Y esta actitud debe haber en nosotros. Debe de haber una grande necesidad de Dios en nuestro corazón. Debemos de reconocer nuestra condición para poder buscarle. Si no reconocemos nuestra condición, si nos sentimos buenos, pues no vamos a buscar a Dios. Otra palabra que viene en los evangelios, que Jesús dice que Él vino a salvar a los enfermos. ¿Sí? Dice que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿sí? Sino los enfermos. Entonces, muchas veces nosotros no es que estemos sanos, pero no queremos reconocer nuestra condición y no queremos humillarnos. Es por eso que no alcanzamos la salvación, es por eso que no vemos ese milagro en nuestras vidas. Vemos que el ciego, después de haber sido sanado, nos dice que él viene y viene muy contento. Sí, esta persona, después de haber recibido el milagro, imagínense, bien contento, regresa bien contento y la gente se queda asombrada y la gente dice que regresó viendo. El ciego regresa viendo, entonces dice los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Vemos que cuando esta persona regresa, mucha gente que lo conocía se queda admirada, asombrada, decía, no es este aquella persona que, que estaba enferma. Carlos, ¿me ayudas? Vemos que esta persona regresa y cuando en el transcurso que regresa al lugar donde había sido sanado, empieza a glorificar a Dios, empieza a dar testimonio. Y algo que hemos estado hablando acerca de dar buen testimonio, la gente se quedaba asombrada, ¿sí? Se quedaba asombrada de ese milagro que había recibido. Decía, no es este el ciego, no es aquella persona que había estado mucho tiempo sin ver. Y él les contesta y dice, sí, sí, yo soy. Dice, respondiendo él dijo, el 10 dice, y le dijeron, ¿cómo es que te fueron abiertos los ojos? Respondió él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. Y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Esta persona, después de haber recibido el milagro, regresa, pero regresa y Jesús ya no estaba ahí. ¿Sí? Jesús ya no estaba, ya no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, dice que esta persona fue llevado ante los fariseos, ¿sí? Quiero darle lectura, dice el 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y abierto los ojos. Volví y veo. Entonces alguno de los fariseos decía,
¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Porque los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. ¿Sí? Aquí vemos que el ciego es llevado ante los fariseos, ¿sí? Ante las autoridades que estaban en esos días. Pero algo que encontramos, ¿sí? Que estos fariseos no querían creer en ese milagro que Jesús había hecho, ¿sí? Ellos eran personas que estaban en contra de las enseñanzas de Dios, en contra de lo que Jesús estaba hablando. Y estas personas buscaban convencer, ¿sí? Estas personas buscaban convencer al ciego y decirle, mira, ese milagro que recibiste, Dios te lo hizo, pero esta persona, este Jesús, no es de Dios, es una persona que no viene de parte de Dios, es una persona que pecadora. Mira, no está guardando el día de reposo. ¿Sí? Este grupo de personas ponían al ciego, a esta persona que ya no estaba ciego, ¿sí? Lo ponían en contra de Jesús, ¿sí? De cierta manera como que lo llevaban a que ya no siguiera creyendo en él. Y este es un ejemplo que nosotros podemos encontrarnos, ¿sí? Que hay oposición. Esta persona que recibió el milagro tuvo oposición, ¿sí? El grupo de fariseos se le opuso. Dijo, mira, no puedes seguir creyendo en él no viene de Dios. Y así pasa cuando nosotros estamos buscando a Dios. Viene la oposición, viene gente, familia de nosotros, que nos hablan, nos dicen, mira, es que no está bien donde estás yendo. No está bien que tú hagas esos cambios. Mira, ¿por qué ahora vas a dejar de hacer aquellas cosas que te gustaban? ¿Sí? ¿Cómo vas a dejar de hacer? Mira, no es así. No es así como te están enseñando. Mucha gente va a la iglesia y puede pecar, podemos ir al baile, ¿sí? Podemos ir a lugares, podemos seguir con los amigos, podemos ir a buscar a las jóvenes, ¿sí? Podemos seguir haciendo el pecado. Mira, no seas tan radical, ¿sí? De cierta manera le decían, mira, no creas en Jesús, no le creas a él no viene de Dios, ¿sí? Entonces vemos que este ciego, esta persona, tenía oposición. ¿Qué más vemos? Que también encontramos que si alguien creía, si una persona llegaba a creer en Jesús, era expulsada de la sinagoga, ¿sí? La sinagoga era ese lugar donde pues significa en griego asamblea. Era un lugar donde se reunía todos los judíos y donde se hablaba la palabra de Dios, donde se hablaba la ley de Dios, ¿sí? Era un lugar que también se ocupaba como escuela, ¿sí? Entonces, muchos judíos, pues era lo que ellos amaban, ¿sí? Ellos querían ser parte, no querían ser expulsados, ¿sí? Entonces, cuando se acercan los fariseos para preguntarle a los padres si realmente su hijo había sido sanado por Jesús, ellos no se atreven, ¿sí? A decir, sí, mi hijo, él es mi hijo, él recibió un milagro de Jesús. Ellos no se atreven, ¿por qué? Porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Y este es otro ejemplo que podemos encontrar, que muchas veces nosotros no queremos dejar algo que amamos, ¿sí? Muchas veces estos padres también tuvieron la oportunidad, vieron a su hijo que había sido sanado. Era una evidencia, como lo vimos,
de que era un milagro en el cual lo llevaba para que pudieran creer en Jesús, en la persona de Jesús. Sin embargo, ellos decían, no podemos creer en Jesús porque si nosotros creemos en Él, si nos volvemos sus seguidores, nos van a expulsar de la sinagoga, ¿sí? Y muchas veces también nosotros no queremos dejar aquello, no queremos, hay algo que amamos, hay algo que queremos. Es que si me convierto al cristianismo, si me vuelvo seguidor de Jesús, voy a tener que dejar este pecado que tanto quiero. Y yo lo quiero seguir haciendo. Es que ya todo me quedó claro, yo sé lo que Jesús me pide, pero no puedo dejar yo este pecado, yo lo quiero seguir haciendo. La persona ama más aquello, ¿sí? Y como le decía, este es un ejemplo de que así como esta persona, encontramos personajes que no quisieron convertirse a Jesús, así también en la actualidad hay personajes que se identifican por algo, ¿sí? Vemos también que le dice el 23, por esto dijeron a sus padres, ¿edad tiene preguntarle a él? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepas de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vemos que esta persona que habían sido abiertos sus ojos, no solo se conformó con recibir un milagro, no solo recibió el milagro y dijo, bueno, pues lo que deseé toda la vida ya lo tengo. Ahora ya puedo volver a mi casa, ahora ya puedo buscar a mi familia, ahora ya puedo buscar mis amistades, pertenecer a la sinagoga, ahora ya puedo ver a las personas que me hablaban. No, esta persona no se conformó con eso, sino que había en él también una necesidad, y la necesidad del alma, pero también había un agradecimiento en su corazón que estaba dispuesto a hablar, a testificar lo que había sucedido, y no importaba lo que pasara, lo que lo expulsaban, a él no le importaba. Es lo que estaba agradecido, es lo que quería testificar lo que había recibido, ¿sí? Y empieza a confrontar, empieza pues a decirlo, a disputar con los maestros que querían convencerle de que no buscara a Jesús, de que no creyera en él, de que era un hombre pecador. Le dice, mira, ya les he dicho muchas veces que Jesús me sanó, a que aquel hombre no lo conozco, pero él hizo el milagro en mí. Ya les he dicho. Y entonces empieza a testificar, mira, esto es lo maravilloso, esto es lo asombroso, que yo siendo ciego veo, recibí ese milagro, y ustedes que ven, que lo han escuchado, que lo conocen, pues no crean en él, ¿sí? Entonces vemos que estas personas se molestan, estas personas se enojan contra él y le dicen, mira, tú eres discípulo de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés, ¿sí? Y vemos que estas personas se enojan contra él y lo expulsan, ¿sí? En el pasaje 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, ¿sí? Vemos que es expulsado de la sinagoga,
Y esta persona no se entristeció, no, no vio como una pérdida tan grande el haber perdido ese lugar. Él no dijo, bueno, ya me expulsaron de la sinagoga y ahora qué voy a hacer, ahora qué me va a enseñar y ahora cómo voy a buscar a Dios, ¿sí? A él no le importó, ¿sí? No le importó eso, sino que había algo en él. Quería conocer a Jesús. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos que esta persona es buscada, Jesús lo busca nuevamente. Jesús va y lo busca y se revela a él, ¿sí? Y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que yo pueda creer? O sea, no se resiste esta persona. Vemos que Jesús lo busca por segunda vez y se revela a él, ¿sí? Quiero decirte que si usted toma esta actitud de esta persona, esa actitud buena, positiva, ¿sí? De reconocer su necesidad de Dios, ¿sí? También Jesús lo va a hacer de la misma manera. También Jesús se va a revelar a su vida, ¿sí? Aquello que usted tanto ama, se va a dar cuenta que es más valioso, Jesús, es de más valor que aquello que usted está abrazando. ¿Qué es lo que usted abraza? ¿Qué es lo que usted no quiere dejar? Si es el pecado, realmente le trae consecuencias, ¿sí? Si es, no quiere pagar el precio, porque también aquí nos habla de un precio, ¿sí? Nos habla de estar dispuesto a encontrar a Jesús como Él estuvo dispuesto, ¿sí? Nos dice que, que Él conoció la salvación. En resumen de esta enseñanza, podemos encontrar que esta persona recibió el milagro de recibir la vista, pero también el milagro del alma, ¿sí? Ese milagro de ser transformado, de tener una vida nueva, ¿sí? Y vemos que esto no es fácil, así como el querer nosotros esperar que algo mágico suceda. No es así. Tenemos también que actuar, tenemos también que buscar, tenemos también que esforzarnos. Quiero terminar con otro pasaje. Nos dice eh, Lucas, nos dice Lucas 14, 25, 27, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Volvemos a regresarnos al pasaje, dice que grandes multitudes, si muchas personas, ya lo hemos mencionado muchas veces, muchas personas seguían a Jesús. Y Jesús les dice a ellos, si alguno viene a mí y no aborrece su propia vida, no aborrece a su padre y madre, ¿sí? Si nosotros venimos a Jesús, si nosotros nos acercamos, pero no estamos dispuestos, ¿sí? A pagar el precio, algo que estamos viendo en el estudio, en la enseñanza. No estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Mira, no podemos ser discípulo de Jesús. No podemos, ¿sí? ¿Por qué Jesús ya no nos sigue hablando? ¿Por qué Jesús a veces no nos sigue hablando más a nuestra vida? Porque aquello que nos habló no lo hemos puesto por obra, ¿sí? Un discípulo es aquella persona que recibe las enseñanzas de su maestro,
Y así también Jesús nos enseña, lo hace a través de su Espíritu. Pero si nosotros no estamos en esa condición, o sea, no nos encontramos en esa condición de querer ser discípulo de Jesús, en verdad, pues no somos aquellas personas que Jesús espera, sí, pero nosotros sí tenemos esa posibilidad de cambiar, está en nosotros de cambiar esa actitud. Jesús dice, y aún no aborrece su propia vida, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, ¿sí? ¿Qué es aborrecer nuestra propia vida? De ya no buscar nuestras propias metas egoístas, ¿sí? O nuestro pecado, nuestras comodidades, ¿sí? Muchas veces queremos hacer algo y puede ser que no sea lícito, pero tenemos que negarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscarlo en oración a través de la palabra para que Él nos siga hablando. Pero muchas veces no estamos dispuestos, muchas veces no queremos, ¿sí? Y muchas veces amamos más aquello, ¿sí? A veces es lícito, no sé, salir a jugar, ¿sí? Practicar algún deporte, ir a un lugar que no es pecado, está bien, pero no queremos negarnos, ¿sí? Lo ponemos más en primer lugar aquello, ¿sí? Entonces, la condición que Jesús nos pide es que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro. Espero que, pues, que esta palabra, este mensaje te sea de mucha bendición y que lo veas de parte de Dios, que lo creas como lo vimos al principio, ¿sí? Todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que le es galardonador, ¿sí? Que no, que no pienses en tu corazón, es que esto es exagerado, es que esto, pues esto no es cierto, ¿sí? No, tú tienes que creer a las palabras de Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque vemos y entendemos, Señor, que todos los milagros, Señor, que están escritas, Señor, es con una finalidad. Es para que nosotros podamos creer en ti, Señor, que eres el Hijo de Dios, Señor, y dice tu palabra que creyendo, Señor, tenemos vida. Señor, esto encierra, Señor, que creyendo, Señor, a tu palabra, en el arrepentimiento, Señor, y en la fe. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Síguenos hablando, Señor. Sigue tratando con nuestro corazón, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Amén.